Estamos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, aprendiendo muchísimo aquí. Recuerden que si quieren hacer sus preguntas, también la pueden hacer a través de la línea telefónica 809-540-1065. Si estás en el interior, 1-809-200-1065 y 1-833-610-1065 para nuestra gente que está en los Estados Unidos. Y de inmediato, Giselle Mueces, claro. Llamadita. Bueno, sí, tenemos una arriba, Sí. vamos arriba. Muy buenas, Radio Fit. Buenas tardes. Buenas. Pregunta para la Saludos. doctora. Hello. ¿Me escucha? Robert, ¿la tienes ahí? ¿Aló? Vamos arriba, muy buenas, Radio Fit. Hola. Sí, ¿me escucha? No Aló. escucho, por favor, nos marcan nuevamente aquí al número a cabina. Hemos Buenas. aprendido algo importante hoy, es que el Oh. tema de la cirugía nasal, si tenemos afección de la nariz y queremos manejar la parte estética, importantísimo hacerlo con un cirujano otorrino laringólogo con especialidad en cirugía plástica para así abarcar la parte funcional de la nariz y la parte estética. Dice Tony, excelente consulta. Se le ha interesado mucho el tema a la gente. Claro que que está. sí. Doctora, siguiendo En por Instagram, la... perdón, Yuli, en Instagram, para los que quieran consultar, escribirle a la doctora, @DRA Pamela Paul, ahí también la doctora sube contenido y tiene su consulta en Gaón y también en Hospitén. ¿Algún número, Doc, para lo que citas acá, lo que tengo acá en el Instagram, verdad? Sí, pueden llamar a MedicalNet en Gaón al 809-227-4898 y en Hospiten, que estamos en las mañanas, al 809-541-3000. Exacto. Sí, claro que nos das un poquito. Doc, una cosa, hablábamos fuera del aire del tema de los tabiques. La mayoría de las personas que se chequea tiene el tabique doblado. Casi, ¿por qué pasa esto? Y casi siempre conlleva cirugía este tema. Por suerte no. Realmente la cirugía, el tabique tiene siempre alguna pequeña desviación porque la nariz sobresale de la cara, entonces tiene más traumas que cualquier otra parte de la cara. A veces no volteamos, a veces hasta durmiendo. Los niños cuando están pequeños con los juguetes se golpean mucho. Y Las pelotas. Mucha gente tiene trauma, un compañero se voltea y le da un codazo si están jugando. Sí. Con los que practican deporte. Yo tengo muchísimos pacientes El deportistas. Tan fácil se decía. De la selección de fútbol, de los peloteros firmados y de la selección de básquetbol, me A llega diario. mucho trauma nasal a cada rato. Sí. Entonces, pues sí, la nariz tiende a desviarse. ¿Cuándo se opera la nariz? Por un problema de obstrucción severa, el paciente que no respira, que siempre está congestionado, por dolor de cabeza, señores. La cefalea rinogénica, que es el nombre científico, es un dolor de cabeza de origen nasal. Puede ser o por una sinusitis, donde haya mucha obstrucción, te llenan esos senos y hay una irritación, o por una desviación septal que contacte con el lateral de la nariz. Y es el paciente que siente como que le están clavando algo en la nariz. Si le siente ese y va al neurólogo y no le encuentran nada, generalmente el problema es la nariz. Bien. Buenas tardes, tenemos a alguien esperando ahí hace un ratito. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante, ahora sí. claro y fuerte. Sí, gracias. Mi situación es con los vértigos. Hace muchos años vengo pasando esa situación, no he conseguido solución a pesar de que he ido a varios sitios, pero últimamente se ha añadido algo y es una sensación de tener los oídos llenos de aire o de agua que quiere salir y no puede en la cabeza. Mire, por lo que usted dice, usted puede que tenga un hidrops endolinfático o una enfermedad de Meniere, porque pues, generalmente pueden ser esas dos. Yo le recomiendo que pase por Gaón con la doctora Joanna Diplan, que es especialista en vértigo. Se le hacen una serie de pruebas, si ya le han hecho algunas, usted las puede llevar y se evalúa, porque los vértigos que son de este tipo no se curan, pero se tratan con terapia. Y La hidro... estas dos enfermedades, el hidrolinfático y el Meniere, generalmente son episódicos. Son personas que todos los años, más o menos a la misma fecha, hacen un periodo de 1 o 2 semanas con estos síntomas que no lo dejan trabajar, no lo dejan moverse. Pero en ese tipo de casos se dan unas medicaciones fuertes en esos momentos y la terapia. Con la terapia los pacientes se mejoran bastante. O sea, que es climático. Doctora, Ay. están allá mismo. Ajá, Diplan en en Gaón. MedicalNet. Sí. ¿Podemos compartirle los contactos? El número 809-227-4898 y en el Instagram de la doctora Joanna Diplan. Diplan. Entonces, Muy bien, como le gracias. decía también por último, hay en algunos casos donde hay un vértigo severísimo que se puede hacer también una cirugía o se pueden hacer unas inyecciones dentro del oído medio para que lleguen al oído interno y se hace es como vamos a decir, una
destrucción selectiva de ciertos nervios para evitar el vértigo. Wow. Eso es complejo, pero la doctora lo maneja muy bien. Bueno, eso es ya, como dicen, zapatera a su zapato. Sí. Doctora, Tengo la un limpiadera comentario. del oído. Sí, exacto, vamos allá. Tengo un comentario acá, Y Julie tiene una dice, pregunta. sí, Karen, fonoaudióloga. O sea, que vamos a ver, dice ella también que es importante que el paciente que ha pasado por un proceso quirúrgico de nariz por alguna situación dice aquí, Anatómica. anatomofisiológica, reciba terapia para reducir digamos que reeducar el modo y tipo de respiración. Sí, O sea, que miren, posterior una terapia para... Nosotros mandamos a muchísimos pacientes a terapia del habla porque muchas veces el paciente se malacostumbra y obviamente también tiene que ver lo que trabaja el paciente. Mira, todas las personas que trabajan en comunicación, yo les recomendaría que fueran un terapeuta del habla. ¿Por qué? Porque la terapia del habla nos enseña a respirar de la manera adecuada, Así es. a cómo proyectar la voz, a pronunciar las palabras también de manera adecuada. Por ejemplo, los niños. Es algo muy importante porque también un paciente tuvo un ACV, tuvo un accidente, tuvo una cirugía y tuvo un daño a nivel de una cuerda vocal. Porque, por ejemplo, hay cirugías en el tórax, una persona que tiene un tumor en el pulmón o que tuvo una cirugía cardíaca puede tener una lesión en un nervio de los que va a la cuerda vocal. Wow. Todos esos pacientes se les puede tratar. El terapeuta del habla les va a ayudar y a veces los otorrinos hacemos procedimientos, por ejemplo, cuando hay una parálisis de cuerda vocal se puede hacer una cirugía para que la cuerda vocal cambie la posición y entonces sea más fácil que la voz salga. También está lo contrario, el paciente que tiene la cuerda vocal paralizada y no puede respirar, entonces hay una cirugía para ampliar la vía respiratoria y que el paciente respire mejor. Hay un sinnúmero de cosas. Nosotros trabajamos muy de la mano con el terapeuta y en los niños, por ejemplo, como ahorita ustedes mencionaban algo del autismo. Señores, un niño autista muchas veces necesita una buena evaluación con el otorrino. Lo primero, ¿por qué? Porque ese niño puede tener un problema de déficit auditivo, porque pueda tener moco en el oído, porque puede haber nacido con un trastorno a nivel del oído y todo eso se puede ir viendo. Que no sea necesariamente ligado a autismo. Muchos niños se han catalogado a veces de autismo y lo que tienen es un problema de una hipoacusia. Se les resuelve la hipoacusia, se manda a terapia del habla y el niño sale normal. Wow. O sea, mal diagnosticado. Entonces, eso, un buen médico cuando sospecha que un niño tiene un diagnóstico, lo primero que hace es mandarlo al otorrino y al neurólogo pediátrico. Y entonces estos dos van a hacer las evaluaciones primarias, se diagnostican y de ahí entonces se refiere al psicólogo, donde el psicólogo entonces ya completa las evaluaciones. Pero muchos niños están mal diagnosticados. Claro. ¿A qué edad usted recomienda, doctora, que un niño reciba un primer chequeo auditivo? Porque incluso por los colegios muchas veces lo envían a chequeo. ¿A qué edad? Mira, lo primero es que debe de evaluarse la audición del niño inmediatamente nace. Y si es un niño prematuro, con más razón. Se hacen unas pruebas especiales que le hacemos los otorrinos que se llaman emisiones otoacústicas. Estas son, vamos a decir, se mandan unas ondas que van a percibir, vamos a decir, la respuesta de las células ciliadas. O sea, no dice si está funcionando el nervio auditivo, las células que van a percibir la audición. Si esa prueba sale negativa, debe repetirse a los 3 y a los 6 meses. Si vuelve y sale negativa, entonces el niño se clasifica como un niño sordo y se entra para un programa de implante coclear. Wow. Entonces hay niños que tienen una respuesta baja pero no son sordas. Esos niños se llevan a estimulación e incluso si van para implantes se les debe de poner a estimulación con audífonos antes de hacer la cirugía. Perdón. Wow. Y también hay otros pacientitos que lo que tienen es moco, que a veces le queda el mismo líquido amniótico, le había entrado por la trompa, le quedó. Por eso debe checarse a los 3 y a los 6 meses. Y si pone la tele muy alta, que se oye en la casa entera. Entonces, en un niño puede nacer, empezar a oír, escuchar. Pero ¿qué sucede? El niño empieza a hacer alergias o el niño tiene adenoides. Se tapa la vía aérea, se empieza a meter moco para el oído, el niño entonces hace lo que se llama una otitis serosa y es el niño que sube mucho a la televisión y que hablaba y empieza o a hablar muy enredado o muy alto o no evoluciona en el habla. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, de 1 año debe decir hasta 20 palabras, pero ya para los 2 años debe de ser mínimo 50 y lo promedio debe ser 100. Wow. Entonces, cuando un niño no está en ese rango, ese niño o no está escuchando bien en la mayoría de los casos. Entonces, a veces con una pequeña cirugía donde drenamos ese moco del oído, si tiene adenoides, siempre se hace primero la adenoide, se drena, se hacen en conjunto. Ese niño luego, tú lo mandas al terapeuta del habla y en 3 meses ese niño te está hablando como un perico.
Genial. Qué chévere. reactivo. Y cuando Porque estamos era que no entrando en edad, escuchaba. doctora. Y cuando estamos entrando en edad está otro proceso donde el nervio auditivo se va dañando, así como después de los 40, la mayoría de la gente tiene que usar lentes por la presbicia. Ustedes, yo no. Está Yo me resisto. la presbiacusia, donde igual. el nervio auditivo empieza también a disminuir. Lo que pasa es que la presbiacusia llega más tarde, generalmente llega como para los 60. Ok. Pero en algunas personas donde hay herencia familiar de diagnóstico temprano de desorden, entonces puede empezar a los 40. Y hay unas condiciones también. Oír heavy metal. Oír cualquier música muy alta, porque ¿qué tú te crees del dembow y el reggaetón? Con ese audífono Eso- hasta allá. eso- Doctor, esos audífonos están acabando con los niños y Miren. con nosotros los adultos, sobre todo los que vamos al gimnasio. Miren, Yo no uso. en los gimnasios, yo me voy a Musical. reservar el nombre, pero ya, ya. en el gimnasio donde yo voy, yo me acerqué a las autoridades y le dije, mira, ustedes tienen que controlar los decibeles porque están llegando muchos pacientes y van muchos pacientes que pongan en el gimnasio, en el único sitio que oyen ruido en el gimnasio, hacen un daño auditivo. ¿Cómo? Y el daño auditivo generalmente es irreversible. Eso sí es verdad. Esa era la pregunta que quería hacer. Nosotros tenemos un país, ustedes saben, nosotros estamos entre los 5 países más bullosos del mundo. Pero por Ah, mucho. pero debemos top- estar en el primero. Pero top uno, En el primero. Óyeme, la contaminación auditiva Es en horrible. República Dominicana, y más cuando estamos en política, Insoportable. eso es insoportable. Pero lamentándolo mucho, eso va de la mano de la falta de educación de nuestro país. Es cultural. Porque nosotros tenemos, mira, África, nosotros tenemos mucha herencia africana, la música, o sea, en África la gente no hace tanta bulla como aquí. Es verdad. No, pero te voy a poner un Yo creo que ejemplo. somos Te los voy a poner un primeros. ejemplo. El mismo haitiano, que es nuestro más cercano vecino y con quien tenemos más interacción. No te suben un musicón, El ¿no? haitiano no tiene un musicón Eso es donde verdad. están trabajando. Eso es verdad. Tú sabes Eso si es son cierto. haitianos o son dominicanos, si tú oyes el musicón Sí, y así. la voceadera y la cosa. Y realmente. entonces, lamentándolo Qué horror. mucho, es algo que nosotros tenemos que trabajar porque no es quitarnos nuestra cultura. Todos nos encanta bailar merengue, bachata, nos gusta oír música, lo que nos Al gusta el volumen. rock, nos gusta subirlo un chingo. Ay, sí. Pero súbelo a un punto donde tú lo puedas escuchar. Si cuando tú lo subes, el oído te molesta, tú no puedes hablar con el otro. No está Estamos bien. mal. ¿Verdad porque que la es- doctora es rockera? Ya sabe de yo, eso. a mí me encanta la Ah. música. Y esposa de rockero. Y yo bailo muchísimo. Yo voy a bonjear cada rato. Cuando yo tengo cualquier Ey. invitado, yo me voy, porque yo vivo mi cultura dominicana. Yo soy muy, creo en la cultura. Me ha tocado ir a fiesta de palo. No lo, Pero la no lo discoteca. comparto porque yo soy católica, pero yo he ido a fiesta Pero de la palo. Hay discoteca. lugares que tú no puedes hablar, hay Cultura. bares donde tú no puedes hablar. La discoteca Entonces- para mí eso es anti-oído Mira, totalmente. yo No, particularmente les recomiendo a cualquiera que vaya a la discoteca, cómprese unos Un taponcitos tapón. de oído. Uno Yo, se ve raro, mira, sí, pero- si se me quedan, tú sabes lo que yo hago. Yo hago 2 bolitas de algodón y me tapo los oídos. Wow, buen Vaya tip. sepa. Porque yo tengo tinnitus de que cuando yo era más joven, que iba a la discoteca, yo no estudiaba otorrino, yo era estudiaba medicina, yo me puse a mucho música muy alta. Y te dio tinnitus, o sea que Yo tú no te- salías de la discoteca. Sí, yo iba todos los fines de semana. Ah, ahí Vamos a está. comentar. Yo soy Vamos. muy bailadora. Buenas una tardes, línea. a Radio Fit. Hola. Sí, buenas tardes. Hola. Estoy llamando para hacerle una pregunta a la doctora. Adelante. Felicitarle a usted por su programa. Sí, Gracias. El nivel de ronquido, la desviación del tabique Ay, en la sí. nariz, Buena ese es un pregunta. tema muy importante. Ujú. Mira, eso ¿cómo se soluciona o se corrige? Y Muy Mire, buena lo- pregunta. el otorrino que lo ataca Sí. Mire. directamente. Ok, Ok, quédate escuchando. el ronquido Gracias, mi amor. es un tema bien complejo Ay, y hoy en sí. día está bien en boga. Ay, Mire, sí. todo el que tiene una obstrucción a nivel de la nariz o la garganta va a roncar. Todo el mundo. Mujer, hombre, flaco, gordo, no cuando importa. estemos, los gordos obviamente más porque ahí los tejidos más están más masa. estrechos, hay más grasa entre los tejidos y un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos muy cansados, los músculos se relajan demasiado y también puede haber ronquido. No siempre puede haber. Entonces, si tienes rinitis, si tienes desviación del tabique, si tienes las amígdalas muy grandes, si tienes un paladar flácido, La lengua. la lengua muy grande, todo eso te puede hacer roncar. Y Entonces, todo eso se recorta. Entonces, todo eso se puede reparar y el paciente dejar de roncar o que el ronquido baje al mínimo. Pero ¿qué sucede? Hay algo que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, Ujú. donde el paciente hace paros respiratorios mientras está durmiendo. Es más común en las personas obesas. Ustedes ven que hay gente obesa que incluso a veces hablando se quedan Se quedan sin aire. Sin aire. se hay quedan una sin aire, no intermitencia. pueden respirar. Entonces, es una causa incluso de muerte sumamente Súbita. común hoy. Yo te puedo decir que en el año de la pandemia, me da mucha pena, pero yo tuve 3 pacientes menores de 40 años Que murieron. que murieron por apnea porque yo les dije, cuando me recuerdo ellos fueron a Sedimat,
los 3 pacientes por casualidad. Y ellos fueron, y yo hablé con ellos y con la familia, porque esto es algo que también la familia se tiene que involucrar. Sí. Uno de 29, uno de 32 y el otro de 34. Y yo les dije a ellos, miren, la apnea aumenta la posibilidad de infarto en más de un 50%. Daño cerebral, ACV, más de un 40%. Y el rendimiento. Y el rendimiento del día a día, todo cambia. Entonces también el trastorno, ya por sí el hecho de ser obeso te lleva a un trastorno metabólico. Cuando tú no duermes, el cortisol se dispara, entonces hay un trastorno hormonal general todavía peor. Claro. Wow. Y en un paciente obeso, pues eso es peor. Entonces se hacen estudios especiales. ¿La apnea la atiende el otorrino o el médico del sueño? No, es el otorrino. Debe ser el otorrino. ¿Por qué? Porque el problema de la apnea está en la garganta y en la nariz, no está en los pulmones. Okay. Entonces, dentro de la evaluación mandamos a ver que no haya nada en el pulmón, pero es el otorrino. Y si va a combinarse con un médico, debe ser con un maxilofacial. ¿Por qué? Porque a veces hacemos una primera cirugía donde destapamos la nariz, mejoramos la garganta, pero tenemos este mentón muy pequeño. El maxilofacial rompe la mandíbula, la echa hacia adelante y ampliamos el espacio para que el aire pase. Wow. Interesantísimo, Wow. doctora. Por favor, sus contactos para este cierre ya ingeniería. en esta consulta tan interesante. Se quedó todo lo del Todo oído. tiene que regresar, Ay, doctora. No, voy a volver, se lo prometo. Ay, qué bueno. Contactos, doctora. Me pueden encontrar en Gaón, en MedicalNet, al 809-227-4898 y en Hospital al 809-541-3000. Para los pacientes de escasos recursos, los lunes en el Hospital Salvador Begotti. Y en sentido general, si tienen Súper suerte, bien. consiguen cita porque esta mujer siempre está llena. No, pero yo, mira, hasta las si se levantan a las 6 de la mañana, yo creo que un día yo te vi a las 6 Yo de la tuve que mañana. ir temprano, Antes dime. de entrar a cirugía yo lo veo, no se preocupen. Dice Arroba Claudia. DRA Pamela Paul en Instagram. Ahí está toda la información de nuestra querida doctora Pamela. Gracias, Doc. Besos a todos. Feliz fin de semana. Hasta Bye, el bye. próximo sábado. Chao, chao. Bye, bye. Ay, doctora, mire. Sol 106.5.